La niebla de Zacatecas, un recuerdo atemorizante. Corría el año 2003 cuando comencé a trabajar como trailero. Era un oficio que me había llamado desde joven, quizás por la libertad que prometía, o por la idea de recorrer México de punta a punta. Mi nombre es Rafael, y aunque ya llevaba algunos años manejando, nada me preparó para lo que viviría en aquel viaje a través de Zacatecas. Era una ruta que muchos evitaban, no solo por las curvas peligrosas y los tramos solitarios, sino por las historias que se contaban en las paradas de descanso. Historias que, hasta ese momento, yo había considerado simples leyendas para asustar a los novatos. Esa noche, salí de Aguascalientes con un cargamento de maquinaria pesada que debía entregar en Durango. El camión, un Freightliner modelo 99, era mi compañero fiel, aunque ya mostraba signos de desgaste. El motor gruñía con cada cambio de velocidad, pero confiaba en él. La carretera estaba despejada al principio, y el cielo estrellado parecía prometer un viaje tranquilo. Sin embargo, algo en el aire me inquietaba. Una sensación de pesadez, como si el ambiente estuviera cargado de electricidad estática, me hacía sentir incómodo. Lo atribuí al cansancio y seguí adelante. Pasadas las 23 horas, comencé a notar cambios en el paisaje. La carretera se volvió más estrecha, y la vegetación a los lados del camino crecía densa y oscura. Los árboles, altos y retorcidos, parecían inclinarse sobre el asfalto, como si quisieran atrapar a los viajeros desprevenidos. La luna, que antes brillaba con fuerza, ahora se ocultaba tras nubes espesas, dejando el camino sumido en una penumbra inquietante. Fue entonces cuando la niebla comenzó a formarse. Al principio, era apenas una bruma ligera que flotaba sobre el asfalto, como un manto de gasa gris. Pero a medida que avanzaba, la niebla se hizo más densa, hasta que me envolvió por completo. Las luces del camión apenas lograban penetrar la cortina de vapor, y el mundo exterior se redujo a un espacio de no más de 3 metros a mi alrededor. El aire se volvió frío y húmedo, y el sonido del motor parecía amortiguado, como si la niebla absorbiera todo ruido. Mis manos se aferraron al volante con fuerza, y una sensación de desasosiego comenzó a crecer en mi pecho. Fue en ese momento cuando la vi por primera vez. Una figura blanca, casi translúcida, apareció en medio de la carretera. No había tiempo para reaccionar. Pisé el freno con fuerza, y el camión se detuvo bruscamente, los neumáticos chirriando contra el asfalto mojado. Mi corazón latía con tal fuerza que sentía que iba a salirse del pecho. Me quedé inmóvil, respirando con dificultad, mientras mis ojos escudriñaban la niebla en busca de la figura. Pero no había nada. Solo la carretera vacía y el silencio opresivo. Decidí bajar del camión, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera. El aire frío me golpeó el rostro, y el sonido de mis pasos sobre el asfalto parecía demasiado fuerte en aquel silencio sepulcral. Caminé unos metros, llamando a gritos, pero no obtuve respuesta. No había rastro de la figura, ni huellas, ni nada que indicara que alguien había estado allí. Regresé al camión, sintiendo un nudo en el estómago. Intenté convencerme de que había sido una ilusión, un producto de mi mente cansada, pero algo en el ambiente me decía que no era así. Continué el viaje, aunque cada kilómetro se sentía como una eternidad. La niebla era ahora tan densa que apenas podía ver el frente del camión. La temperatura dentro de la cabina descendió drásticamente, y el frío se colaba por las rendijas, helándome los huesos. Subí la calefacción al máximo, pero no servía de nada. El frío era diferente, como si viniera de dentro, como si algo estuviera chupando el calor de mi cuerpo. Mis manos temblaban, y no podía evitar la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad. De repente, el motor tosió y el camión se sacudió violentamente, como si algo lo hubiera golpeado desde abajo. El sonido del motor se apagó, y el camión se detuvo por completo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Intenté encender el motor una y otra vez, pero no respondía. El tablero de mandos estaba completamente apagado, como si toda la energía hubiera sido drenada de repente. El pánico comenzó a apoderarse de mí. La niebla era ahora tan espesa que apenas podía ver más allá de las ventanas.
Un sudor frío recorrió mi frente mientras la sensación de estar atrapado en una pesadilla crecía en mi interior. Y entonces la oí. Era una voz, suave y melodiosa, que cantaba una canción antigua, una que reconocía de mi infancia. Era una tonada triste, que hablaba de amor y pérdida. La voz provenía de la niebla, pero no podía determinar de dónde exactamente. Parecía venir de todas partes a la vez, envolviéndome, arrastrándome hacia ella. Mi garganta se cerró, y la respiración se volvió difícil. Estaba paralizado, incapaz de moverme, mientras la voz se acercaba cada vez más. De repente, la figura apareció de nuevo. Esta vez estaba más cerca, justo frente al camión. Era una mujer, vestida con un traje blanco que brillaba bajo la tenue luz de la luna. Su cabello negro y largo caía sobre su rostro, ocultándolo, pero podía sentir su mirada fija en mí. Sus brazos colgaban inertes a los lados, y sus pies no tocaban el suelo. Flotaba, deslizándose hacia mí con una lentitud aterradora. Quería gritar, correr, hacer algo, pero no podía moverme. Ella se acercó hasta quedar a pocos metros de la cabina. Entonces, levantó la cabeza lentamente, y su rostro quedó expuesto. No tenía ojos, solo dos cuencas vacías que parecían mirarme directamente al alma. La canción se detuvo, y el silencio que siguió fue aún más aterrador. No sé cuánto tiempo pasó así. Podrían haber sido segundos o minutos, pero para mí fue una eternidad. Finalmente, la figura comenzó a desvanecerse, disolviéndose en la niebla como si nunca hubiera estado allí. El motor del camión rugió de nuevo, y las luces se encendieron como si nada hubiera pasado. No esperé a pensar. Pisé el acelerador y el camión arrancó con fuerza. La niebla comenzó a despejarse a medida que avanzaba, y pronto las luces de un pequeño pueblo aparecieron a lo lejos. Cuando llegué a una estación de servicio, bajé del camión con las piernas temblorosas. Los trabajadores me miraron con curiosidad, pero no dije nada. ¿Qué podría haberles dicho? Apenas me atrevía a creer lo que había visto. Pasé el resto de la noche en el camión, pero no dormí. Las imágenes de la mujer, su canción y aquellos ojos vacíos se repetían en mi mente una y otra vez. Al día siguiente, seguí mi camino, decidido a olvidar lo que había pasado. Pero la carretera no te permite olvidar tan fácilmente. Los días pasaron, los kilómetros se acumularon, pero la sensación de que algo me observaba nunca se fue del todo. Unas semanas después, mientras charlaba con otros traileros en una parada, escuché una historia que hizo que mi sangre se congelara de nuevo. Hablaron de la misma carretera en Zacatecas, donde algunos habían visto a una mujer vestida de blanco aparecer en la niebla. Siempre la misma descripción, siempre el mismo miedo. Pero nadie sabía quién era. Algunos decían que era el espíritu de una mujer que había muerto trágicamente en un accidente en esa carretera hace décadas. Otros, que era un presagio de muerte, una advertencia para quienes la veían. Sea cual fuera la verdad, yo sabía que nunca olvidaría esa noche. Desde entonces, cada vez que me toca pasar por Zacatecas, evito esa ruta, prefiero tomar un desvío aunque me cueste más tiempo, porque en lo profundo de mi ser sé que si vuelvo a esa carretera la volveré a ver. Y no estoy seguro de sobrevivir a una segunda vez. Las historias de los traileros suelen ser exageradas, cuentos para pasar el tiempo en la soledad del camino, pero esta, la que viví, no es una historia que cuento a menudo. Es más bien un recuerdo que trato de mantener enterrado en lo profundo de mi mente para no sentir el peso de esos ojos vacíos observándome desde la niebla. Y aunque los años han pasado y he recorrido miles de kilómetros desde entonces, la carretera sigue teniendo su sombra, una sombra que me recuerda que por más que tratamos de huir, siempre habrá algo en el camino que nos persigue. Algo que no entendemos, que no podemos explicar, pero que está ahí, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. Cuando conduzco de noche, a veces apago la radio y escucho el silencio, atento a cualquier sonido extraño, a cualquier susurro en la niebla, y cada vez que siento un escalofrío en la espalda. Recuerdo esa noche en Zacatecas y acelero un poco más, como si pudiera dejar atrás lo que vi, pero sé que es imposible, porque en el fondo la carretera nunca olvida, y yo tampoco lo haré.